Desde el aire, con un helicóptero, a pie de campo, en todo terreno y con la colaboración de los vecinos, se peinan los entornos de Carrión de los Condes en Palencia a contrarreloj. Se busca desde anoche a Timoteo. Tiene 76 años y padece un deterioro cognitivo. Hola, ¿cómo están? El Partido Popular inicia en Burgos su ofensiva institucional contra las declaraciones de Alberto Garzón sobre las macrogranjas y la carne. La Diputación burgalesa acaba de aprobar una moción para reprobar al ministro con el voto en contra del PSOE. Y hoy, precisamente, las organizaciones agrarias han coincidido en Madrid con el ministro Planas en una reunión ya prevista con el comisario europeo de Agricultura. Daniel de la Fuente, ¿qué han dicho las OPAs a Planas? Pues su posición es firme. Aseguran que la calidad de la carne española es excelente, que se cumplen todas las garantías y que las cosas se están haciendo bien. En esa misma línea, el ministro Planas asegura que agricultores y ganaderos merecen respeto y que esa polémica que se ha generado es una manipulación política de cara a las elecciones de Castilla y León. El campo anuncia hoy nuevas protestas porque no ven respuesta a viejos problemas como el de los precios. Hay además otro asunto que les inquieta, la reforma laboral que está pendiente de validarse en el Congreso. La limitación a los contratos laborales que introduce la reforma afecta de lleno al sector y a aquellas faenas agrícolas de las que se encargan los temporeros cada año, como es el caso de la vendimia. En la Ribera del Duero se necesita personal durante 3 semanas, un mes al año para recoger las uvas y no tiene ningún sentido que tengamos que tener contratada a una persona durante un trimestre o incluso medio año. 13 tramos y cuotas entre los 186 y los 1.266 euros. Esa es la propuesta del ministro de Seguridad Social para equilibrar las cotizaciones y los ingresos de los autónomos. Pero ¿cómo es su día a día? Varios de ellos nos lo han contado. Debería tener en cuenta primero la situación en la que estamos viviendo. Como sigamos así, pues habrá muchas tiendas que tienen que cerrar. Poder mantener un nivel de vida medianamente normal con tu familia, ya nos damos por contentos. León será escenario este fin de semana de una doble cita política. Roberto Núñez. Durante todo el fin de semana, este Palacio de Exposiciones de León acogerá el 14º Congreso Autonómico del Partido Popular, en el que participarán los principales líderes nacionales y autonómicos del partido y en el que se reelegirá a Alfonso Fernández Mañueco como presidente del partido en Castilla y León. Y a pocos metros de aquí, en el Auditorio Ciudad de León, también el Partido Socialista reunirá a sus líderes autonómicos en una convención municipal con los principales alcaldes del partido en la comunidad. Y a Valladolid siguen llegando los pingüinos y, Eduardo, ¿qué tiempo les espera? Todo preparada ya, Alejandra, para esa concentración, y es que el tiempo, a pesar del frío, parece que va a acompañar. Les hemos preparado la previsión para Valladolid para este fin de semana. Lo más destacado, esas temperaturas mínimas, tanto el sábado como el domingo, 2-3 grados bajo cero. Sin embargo, el sol será el protagonista y, por lo tanto, el domingo incluso nos podríamos acercar a los 10 grados. En cuanto a la previsión para el resto de la comunidad, tanto esta tarde como el fin de semana, también el sol como gran protagonista, solo algunas nubes altas en zonas del oeste y con unas temperaturas máximas que irán ascendiendo ligeramente. Génova había anunciado una ofensiva institucional y parlamentaria por toda España para exigir la destitución del ministro Garzón por sus declaraciones sobre la carne y las macrogranjas. Y la primera de esas mociones reprobatorias la ha aprobado hace poco más de una hora la Diputación de Burgos. La moción la había presentado el Partido Popular con Ciudadanos y ha salido adelante con el voto de estas dos formaciones y de Vox. Consideran que las declaraciones del ministro están perjudicando al sector ganadero y que hubiesen quedado en poco si hubiese rectificado a tiempo. El PSOE ha votado en contra y ha reprochado al PP que en varias ocasiones se haya opuesto a las macrogranjas. Tachan su proposición de electoralista. Ustedes mismos comparten las palabras de Garzón, de que no se apoyen las macro o que se fomente más la ganadería extensiva que las macrogranjas. ¿Qué ha pasado? Pues que entre medias se nos ha cruzado el interés electoral del Partido Popular
han convocado elecciones y esto les ha venido pues de perlas, como digo, para huir de sus responsabilidades. Un gobierno donde está atado a esos acuerdos, está atado a esa coalición y es incapaz de decirle a este señor váyase a su casa. Porque es perjudicial para los intereses de consumo de este país y porque es perjudicial para la gobernanza de España. Con esta cascada de emociones, el Partido Popular pretende que los dirigentes socialistas digan si están con la ganadería o con Pedro Sánchez, al que reprochan mantener a su ministro. El PSOE de Castilla y León no ha entrado hoy en el asunto. Nosotros nos dedicamos a los problemas de Castilla y León y de los castellanos y leoneses. Nosotros vamos a hablar de la situación de la sanidad en nuestra comunidad autónoma, de corregir históricos desequilibrios territoriales, de la lucha contra la despoblación, de la decadencia del régimen de corrupción de 35 años del Partido Popular en la Junta de Castilla y León. Y en medio de esta polémica que sigue, el ministro Planas ha coincidido con las organizaciones agrarias en una reunión con el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural. Madrid, Daniel de la Fuente, cuéntanos cómo ha ido esa reunión. Sí, ha sido una reunión en la que se han puesto sobre la mesa los distintos problemas que atraviesa ahora mismo este sector y en la que también ha estado presente, evidentemente, esas declaraciones de Garzón. El ministro Planas lamenta profundamente que agricultores y ganaderos se hayan visto inmersos en lo que considera una manipulación política de cara a esas elecciones de Castilla y León. Dice el ministro que este sector en nuestro país es uno de los líderes a nivel europeo y que por eso se merecen el máximo respeto. Las organizaciones agrarias y ganaderas que estaban en este encuentro evidentemente han recalcado que se están haciendo todo bien, que se cumple con los estándares y que no hay motivos para dudar de su trabajo. Sobre todo a raíz de esta polémica han pedido que se aclare cuál es el concepto de las macrogranjas, porque en este sentido no hay nada definido ni tampoco una legislación concreta a la que poder ampararse. Lamento sinceramente que algunos solo hablen de ganadería o solo hablen de agricultura cuando haya campaña electoral. Agricultores, ganaderos se merecen un respeto y se merecen que no se les manipule políticamente. El problema es cuando no se sabe de lo que se está hablando. Lo que pido es que no tengamos las alarmas que estamos teniendo infundadas. La calidad de la carne en España no se puede poner en duda ni en entredicho. ¿Qué es lo que es una macrogranja? En estos momentos no está definido y nosotros lo que queremos es que se defina, ¿no? Anoche en el programa Cuestión de Prioridades, el coordinador regional de COAC reclamaba al ministro una rectificación y hablaba así de las políticas del gobierno de Sánchez para el campo. Defendemos la ganadería extensiva, pero si a la vez defendemos el lobo y defendemos toda la fauna silvestre, toda la fauna salvaje, pues hombre, unas cosas y otras son incompatibles. Pero fíjate, sí son compatibles la ganadería extensiva y yo me gusta decir la ganadería estabulada o de granja. En Soria, la ministra Reyes Maroto ha insistido en que la polémica de Garzón y la carne no perjudica a la marca España, de la que se encarga su departamento. Tiene una reputación que la tenía en el pasado, pero que con la pandemia, de hecho, la hemos reforzado porque hemos sido la despensa de Europa a la hora de poder exportar buena carne, pero en general buenos alimentos. Yo creo que es una polémica también que, bueno, pues la ha inflado el Partido Popular. Estamos en Castilla y León, en Soria, estamos en campaña electoral y, por lo tanto, interesa generar polémicas. El Partido Popular insiste en lo contrario, en el daño que se ha hecho desde el Gobierno al cuestionar la calidad de la carne procedente de la ganadería intensiva española. Hoy Pablo Casado ha visitado una explotación extensiva de vacuno en las Navas del Marqués, en la provincia de Ávila. Allí ha vuelto a pedirle a Pedro Sánchez el cese inmediato del ministro Garzón por sus declaraciones en un medio extranjero. Que lo cese ya, porque si no, él se hace responsable de las declaraciones de Alberto Garzón. No se puede decir que es muy lamentable un comentario, no se puede lanzar al ministro de Agricultura a hacer un tour mediático y luego que Alberto Garzón siga en el gobierno, porque lo que está diciendo es claramente, primero, que compra la tesis de Alberto Garzón y que la carne española es de mala calidad y se exporta por animales maltratados. Pero en segundo lugar, lo que está reconociendo es que no manda nada, que es un presidente débil.
Pero los problemas del campo no se limitan a la crisis de la carne. El sector sigue quejándose del incremento de los costes de producción y de la nueva PAC. Esta semana se anunciaron movilizaciones en Madrid durante el mes de marzo y hoy Asaja, COAG y UPA dicen que sacarán sus tractores a la calle el 26 de enero en la provincia de Burgos. No tiene ningún sentido que un viticultor, por ejemplo, tenga que tener contratada una persona durante 3 meses como mínimo para 3 semanas que le necesitan su explotación. Creo que no defiende para nada la profesionalidad del campo. Creo que nos merecemos otra cosa. Y luego, la reforma. Esta reforma de la PAC creo que lo único que han hecho es reducir el presupuesto y aumentar la burocracia. Entre los asuntos que inquietan al sector hay otro. Las organizaciones agrarias sostienen que la reforma laboral del Gobierno da la espalda al campo, porque los contratos de 90 días se quedan cortos para las campañas agrícolas, de las que se encargan en muchos casos los temporeros. Son el 20% de la mano de obra que genera el campo en nuestra comunidad. Más de 10.000 llegan a trabajar cada año en las diferentes labores agrícolas. Estos temporeros se encargan sobre todo de la vendimia y de la recolección de hortalizas, sobre todo patatas y también de fruta. Las organizaciones agrarias recuerdan que la estabilidad laboral en este caso es complicada porque es un grupo de gente que no permanece viviendo durante mucho tiempo en el mismo lugar. El campo no encuentra su encaje en la reforma laboral. El sector primario no está representado en su conjunto con la peculiaridad que tiene el sector primario. La agricultura y la ganadería se caracteriza por temporalidad. A primera vista sí que vemos un perjuicio. Los contratos temporales no podrán superar a partir de ahora los 90 días para las campañas agrícolas, 6 meses para producciones imprevisibles. En la Ribera del Duero se necesita personal durante 3 semanas, un mes al año para recoger las uvas y no tiene ningún sentido que tengamos que tener contratada una persona durante un trimestre o incluso medio año. El Gobierno elimina el contrato por obra y servicio para impulsar el trabajo fijo discontinuo en el campo. Es muy complicado porque al final en nuestro sector hay una rotación muy amplia de trabajadores. Es muy raro los trabajadores que participan en una misma campaña 2 o 3 años. La gente al final no busca estacionalidad, busca tener un empleo que le dé su trabajo sus 12 meses al año. El PSOE defiende que la reforma laboral del Gobierno sí se adapta al campo. Porque sí que existen contratos y modelos específicos que van a garantizar sus circunstancias específicas. Pero agricultores y ganaderos ahora solo tienen dudas a la hora de contratar. La reforma laboral que tanto recelo ha despertado en el sector agrario se tiene que debatir aquí en el Congreso el próximo 3 de febrero. La intención del Gobierno es convalidarla tal y como se negoció con los agentes sociales, sin tocar ni una sola coma, algo que parece bastante complicado porque los socios del Ejecutivo, Esquerra, Bildu o PNV, piden introducir importantes modificaciones como aumentar la indemnización por despido o que prevalezcan los convenios autonómicos sobre los estatales, algo que los empresarios rechazan de pleno. El Gobierno se reserva la opción de Ciudadanos, que estaría dispuesto a votar a favor siempre y cuando no se negocie nada con los nacionalistas. La pandemia ha provocado un aumento de las agresiones a los profesionales sanitarios. Los últimos datos hasta septiembre del año pasado indican que aumentaron un 40% con respecto a 2020. La cifra será más elevada cuando se recopilen los datos de este último trimestre. Uno de los últimos casos que hemos conocido ha tenido lugar en Valladolid. Según los últimos datos de que dispone SATSE Castilla y León, en la comunidad se han incrementado en un 40% las agresiones a los sanitarios, siendo el personal de enfermería los más afectados. Hay que señalar que la última agresión se produjo en este centro de salud del barrio de España, de la capital vallisoletana, cuando un paciente habitual se cansó de esperar y aunque tenía su cita establecida, esta se demoró. Él se puso nervioso y primero agredió verbalmente a la enfermera y casi lo hace físicamente. Fue necesaria la presencia de la policía, de agentes del orden, para sacar a esta persona del centro de salud. Se da la circunstancia de que este paciente acude habitualmente a este centro de salud y forma parte de la cartera de pacientes de la enfermera agredida. SATSE solicita que la Administración tome medidas urgentes que palíen estas situaciones.
Lo que pedimos es que SACIL se persone como acusación particular en estas situaciones. Hay que recordar también que hay que hacer una gran labor preventiva de este tipo de situaciones, de las agresiones. Y en Burgos, preocupación por el cuarto atropello mortal en poco más de 2 meses. Sí, ocurrió a las 7:30 de la tarde en este paso de cebra de la calle Esteban Sáez Alvarado. Un varón de 70 años se llevó por delante a una mujer de 67. El impacto fue tan violento que desplazó a la víctima hasta 15 metros. Los sanitarios no pudieron hacer nada por reanimarla. Es la cuarta muerte que hay en la ciudad por atropello en tan solo 1 mes y medio y además cumplen las mismas características, y es que han sido en pasos de peatones. Las farolas están en el medio, en el lateral no, tenían que ayudar a poner unas farolas de peatones. Si vas en el coche hay veces que la gente ves que se tira, que dices, bueno, aunque estés en un paso de cebra, tienes que parar un poco, ver lo que va a hacer el conductor, porque el conductor no sabes cómo va a reaccionar. Observamos los pasos de cebra, tienes que tener mucho el cuidado peatón tiene que tener mucho cuidado. 520.000 personas en Castilla y León, los mayores de 18 años y hasta 40, serán los siguientes en recibir la dosis de refuerzo, tal y como ayer aprobó Sanidad. Las gerencias provinciales han empezado a diseñar ese dispositivo. León comenzará a citarles a lo largo de la semana que viene. Palencia lo hará a finales de mes. La idea, al menos aquí en Palencia, es comenzar a administrar esa tercera dosis a los menores de 40 años a finales de este mismo mes de enero, una vez se termine con la vacunación infantil y con las jornadas de repesca. Son en total unas 25.000 personas entre los 18 y los 39 años y recibirán esa vacuna aquí en la iglesia de San Francisco de la capital, reconvertida desde hace tan solo unos días en el nuevo vacunódromo de la ciudad. A final de este mes empezaremos a poder empezar a vacunar a los de 40 años para abajo, porque hacen los 5 meses. Entonces, como he dicho, tenemos primero que vacunar las personas de 40 a 60 años, lo que nos queda, los niños, y después de vacunar a los niños vacunaremos de 40 para abajo la tercera dosis. Los inmunólogos dicen que la tercera dosis no es necesaria para todos. La población normal, sana y no excesivamente anciana está protegida con 2 dosis. Creen que hay que estudiar cada caso. Hay que conocer su historial médico, hay que saber si ha pasado la infección o si no la ha pasado. Claro, pues habría que evaluar si tiene anticuerpos y sobre todo si tiene respuesta celular. La idea es estar más protegidos porque la inmunidad se va perdiendo. Lo que no podemos estar pensando es que nos tendremos que ir vacunando cada 6 meses de forma ininterrumpida, ¿no? Porque esto no hay quien lo aguante, por decirlo así. Los vacunólogos piden que se revisen los tiempos entre dosis, sobre todo para los contagiados recientemente. Y que se habría de emplear a un tiempo prudencial que podría ser a los 3 o 6 meses, que es cuando empieza a disminuir la protección. Todos insisten en que lo prioritario es agilizar la vacunación global. Hoy Castilla y León ha vuelto a superar los 10.000 positivos. Burgos y Valladolid se encuentran por encima de los 2.000 contagios diarios. Además, han fallecido 18 personas, 2 de ellas en residencias. Como un antes y un después en el futuro de la esclerosis múltiple y como un avance que podría ayudar a erradicar la enfermedad en un futuro. Así ven los integrantes de las asociaciones de esclerosis múltiple el estudio que señala a la mononucleosis como principal causa para desarrollar la enfermedad. Los científicos de la Universidad de Harvard lograron este importante avance en una de las enfermedades más desconocidas hasta ahora y lo hicieron analizando los datos de más de 10 millones de militares. Es magnífico porque más que para nosotros que ya tenemos la enfermedad desarrollada, es para las generaciones venideras que se puede hacer una vacuna, pueden desarrollar una vacuna para que la gente no enferme de esclerosis múltiple aunque pueda tener este virus. Podría casi erradicar la esclerosis múltiple.
Agentes de la Policía Científica han revisado hoy el número 21 de la calle Halcón de Ponferrada, que ayer de madrugada un individuo incendió, lo que causó cuantiosos daños materiales al desaparecer la segunda planta y la cubierta del edificio. El juez ha decretado esta mañana prisión provisional para el autor confeso de este siniestro, que justificó porque dice que le habían desahuciado. El propietario del edificio no esperaba esta reacción por parte de su inquilino. ¿Qué le voy a hacer? Otra cosa no le puedo hacer, no le voy a matar al paisano, ¿sabe? Sí, la verdad, y lo tengo grabado, amenazas y todo eso, la verdad, hasta ahí voy a llegar. Que yo pensaba, bueno, me desguacerán los pisos por dentro, ya lo tenía asumido. Es una búsqueda contrarreloj porque ha pasado la noche fuera con temperaturas bajo cero. Un operativo de 50 personas con la Guardia Civil al frente, perros de rastreo y un helicóptero llevan 24 horas buscando a Timoteo, de 76 años. Desapareció ayer de su residencia en Carrión de los Condes, en la provincia de Palencia. Se fue sin cazadora, probablemente por el portón trasero del centro. Aunque está físicamente en muy buen estado, tiene deterioro cognitivo. Él tiene un Parkinson y luego ha tenido un ictus el día 28 de diciembre. Ha salido del hospital hace 4 días, que es cuando ha venido aquí a la residencia. Entonces estaba desorientado. Es como encontrar un ojo en un pajar, porque realmente no sabemos dónde ha podido ir. Creemos que ha cogido algún camino y el hombre pues no andaba muy bien y se ha podido caer en algún arroyo, alguna acequia, y eso es lo que estamos valorando ahora mismo. Porque estamos mirando los plantíos y creemos que por ahí no se puede meter porque lo vemos muy difícil, un acceso imposible. El Ministerio de Seguridad Social ha diseñado un nuevo sistema de cuotas de entre 184 y 1.266 euros para los trabajadores autónomos. Es la segunda propuesta que José Luis Escrivá presenta a los agentes sociales para que las cotizaciones se adapten a los ingresos reales. Asegura el Gobierno que con este nuevo cálculo, 2 de cada 3 pagarían menos, pero no se aplicaría de forma inmediata, sino entre 2023 y 2031. Es algo como que estuviera hablando. Esta propuesta sigue contemplando una tarifa plana para los 2 primeros años, pero sería solo para los que cobren menos del salario mínimo. El ministro volverá a reunirse con los autónomos este lunes. Que esta propuesta se alargue durante 9 años es algo que no gusta a ninguna de las organizaciones. ATA, por ejemplo, cree que la tabla prevista lo que va a hacer es crear desigualdades, sobre todo en aquellos casos donde no haya gastos que deducirse. El Gobierno, por su parte, se ha comprometido con Bruselas y en junio debería estar ya listo este nuevo sistema. Pero ¿qué piensan en la calle los autónomos? Hemos hablado con varios de ellos y nos han contado cómo es su día a día. Tras la puerta de este negocio nos espera Paqui. Llevo unos 3 años trabajando en él. 3 años de socia con su hermana y claro está, como autónoma. Cuando le preguntamos por su día a día en números... El tema económico implica trabajar para pagar. Su cuota como autónoma ronda los 250 euros al mes y cuando oye hablar de cambios en los tramos, lo que pide... Con que fueran conscientes de lo que cuesta, de lo que vale mantener eso, ya es lo que pediría. Seguimos. Y en esta tienda de deportes nos espera María. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Pues es asfixiante, o sea, llega el trimestre y tenemos que estar pensando cómo poder pagar. En su caso, unos 200 euros mensuales, eso, más los gastos mínimos. Ya tienes unos 45 euros diarios, solo por abrir. Su negocio lleva abierto 4 años, la mitad en pandemia. Pues si es que pedir, o sea, que no lo suban, o sea, realmente que nos ayuden. Si quieren que sigamos, o sea, nos tienen que ayudar. Acompañamos ahora a José. Al frente de este establecimiento lleva 15 años. Pero lo que es de autónomo llevo ya prácticamente toda mi vida. Hoy al mes paga 370 aproximadamente. Y conoce bien las desventajas de ser su propio jefe. Las horas no cuentan, ya con sacar adelante el negocio, sobrevivir. Y en eso los 3 están de acuerdo. Ellos, como miles de autónomos, lo único que piden es que los cambios que se tomen realmente tengan en cuenta su realidad. Seguro que cuando han llenado el carrito de la compra han notado que todo está más caro.
Pues bien, ya tenemos los datos definitivos de 2021. Sube casi todo, principalmente la electricidad y los carburantes, pero también productos básicos como la carne, la pasta o el aceite. Y fíjense en los hoteles, casi un 30% más caros que hace un año. Todo ello ha hecho que el IPC de diciembre haya escalado un 6,5% en España. En Castilla y León todavía ha sido más alto, por encima del 7%. Pero esto ocurre porque el año empezó en negativo. Y hoy hemos sabido que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial rechaza avalar la Ley de Vivienda del Gobierno tal y como está redactada. Dice que no es constitucional al vaciar el contenido normativo de las comunidades autónomas. Moncloa tenía previsto aprobar la ley el próximo martes. El Partido Popular quiere que los 2 debates electorales a los que obliga la ley de Castilla y León se abran a todos los partidos con representación parlamentaria y no solo a los 3 con grupo propio. PSOE y Ciudadanos ya han respondido. Será un extraordinario placer contrastar nuestras propuestas no solo con el Partido Socialista y un partido al borde de la extinción, sino con otros partidos políticos. Creo que es un ejercicio democrático sano. La ley está para cumplirla, se cumplen sus justos términos y hablar de la ley electoral, además, son palabras mayores. Por tanto, no hay debate del debate, la ley está para cumplirla, nosotros somos un partido muy serio y escrupuloso en el cumplimiento de las leyes. Y el candidato de Ciudadanos se ha pronunciado así en las redes sociales. Dice Francisco Igea que no tienen ningún problema en tener más debates si el Partido Popular necesita la ayuda de Vox. Pero los regulados por ley tienen que ajustarse a la ley, es decir, 2 debates con los partidos con grupo parlamentario propio. Y este fin de semana la ciudad de León será escenario de 2 citas políticas relevantes. Roberto Núñez. ¿Coinciden PP y PSOE? En 2 espacios emblemáticos de la ciudad, con no mucha distancia entre ellos. En el caso del Partido Popular, este Palacio de Exposiciones que va a acoger el 14º Congreso Autonómico, en el que van a participar líderes nacionales y autonómicos del partido. En el caso del Partido Socialista, una convención municipal que también va a traer a algunos de los máximos representantes del PSOE de Castilla y León y algunos de sus alcaldes más destacados en la comunidad. El Congreso del PP arranca este sábado a las 10:30 de la mañana en el Palacio de Congresos. Hoy la presidenta de la comisión organizadora ha revisado cómo van los preparativos. Isabel Blanco ha remarcado que el Congreso demostrará que el Partido Popular apuesta por las personas y por políticas transversales que transformen Castilla y León. Toda la plana mayor del PP estará en León. Mañana por la tarde, los presidentes autonómicos del PP y el domingo, Pablo Casado. Tenemos proyecto, tenemos ideas, tenemos ganas, fuerza, ilusión, apostamos por las personas, pero sobre todo somos un gran equipo. Y eso es lo que se va a poner de manifiesto y lo que se va a demostrar este fin de semana en León, respaldados por nuestros compromisarios, respaldados por nuestros alcaldes, respaldados por una estructura regional y respaldados por una estructura nacional. Y como decíamos, muy cerca de allí, en el Auditorio Ciudad de León, los socialistas de la comunidad celebran su convención municipal. Una reunión que, según ha asegurado Ana Sánchez, secretaria de organización del PSOE, será una exhibición del poderío de su partido. Se mostrarán los méritos y la forma de hacer de alcaldes socialistas en ayuntamientos como Segovia, Burgos o la propia capital leonesa. Señalan que también servirá para elegir entre 2 modelos. Lo que queremos hacer mañana en la convención municipal que celebraremos es exhibir el inmenso poder municipal que el Partido Socialista de Castilla y León tiene, con liderazgos consolidados socialmente por nuestros vecinos. No los traemos de ninguna parte. El Partido Socialista de Castilla y León es la Castilla y León real.
Y hoy ha habido reunión de campaña en la sede del PP de Palencia. Hasta allí se ha desplazado Raúl de la Hoz, donde ha resaltado la oportunidad que supone esta cita electoral para la comunidad. Al ser unos comicios prácticamente en solitario, el nombre de Castilla y León está siendo protagonista a nivel nacional. Un protagonismo que no ofrece el gobierno de Pedro Sánchez a la comunidad, ha señalado. Francisco Igea ha acudido a este desayuno informativo en Madrid de la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. El candidato de la formación naranja ha prometido que suprimirá el impuesto de sucesiones a los familiares de segundo grado si vuelve a estar en la Junta de Castilla y León. Igea jura y perjura que si depende de él, quien no estará en el Ejecutivo Autonómico será Fernández Mañueco. Y al final, pues mucha gente no puede acceder a una... ¿Puede garantizar hoy, señor Igea, que Alfonso Fernández Mañueco no será presidente del Castilla y León con los votos de Ciudadanos? Puedo garantizar dos cosas, eso y que todos somos mortales. Yo hablo castellano antiguo. No. Nunca, jamás. Yo pido a los ciudadanos de Castilla y León que premien en las urnas la honestidad y que castiguen la mentira. Que premien en las urnas a aquellos que han estado gobernando por Castilla y León y trabajando por Castilla y León, no a aquellos que están usando a Castilla y León. Unidas Podemos Burgos ha presentado su candidatura a las elecciones con el coordinador regional de Izquierda Unida, Juan Gascón, como cabeza de lista. Además, en León se ha presentado a Sixto Martínez como número 1 del Partido Morado por esa provincia. Recordemos que su líder en la comunidad, Pablo Fernández, va en esta ocasión en la lista de Valladolid, un movimiento que no ha sentado bien en León y que Fernández asegura que se trata de una decisión de partido desligada de las encuestas electorales. Si no volvemos como las mujeres, volvamos a vivir. No somos como el resto de partidos políticos, nosotros no nos financiamos a través de los bancos, con lo cual tampoco tenemos recursos para hacer encuestas como puedan hacer otros partidos, pero la decisión no la hemos tomado en base a las encuestas, insisto, primero porque nosotros no las tenemos y segundo porque nosotros no hacemos política en base a las encuestas. La ministra de Defensa ha inaugurado en el Parque del Oeste de Madrid el monumento en honor de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak 42. Lo ha esculpido el hijo de uno de los que perdieron la vida en ese avión que se estrelló en 2003 en Turquía y que les traía de vuelta a España desde Afganistán. Entre los muertos hubo 8 castellanos y leoneses. El 19 de enero comienza Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid. En esta edición, Castilla y León se volcará en la promoción de las 9 rutas del vino de la comunidad, el Camino de Santiago, en este año jacobeo, y en la Semana Santa. El stand de la Junta contará además con 20 mesas de trabajo para facilitar encuentros comerciales entre los empresarios del sector. En este año se prevé una recuperación del turismo y por eso es tan necesario seguir apostando por el sector turístico, que es un motor de desarrollo del territorio, no solo que genera ingresos, sino que colabora en la fijación de la población en el medio rural y contribuye a una mejor cohesión territorial. El Museo de la Evolución Humana de Burgos y el de la Minería y Siderurgia de León estarán presentes en ese expositor de Castilla y León en Fitur. Los museos son un indicador de esa recuperación del turismo en la comunidad. En 2021 recibieron de media un 20% más de visitantes que el año anterior. Quien más aumentó esa cifra fue el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, que lo hizo en un 56%. Aún así, a pesar de la mejoría general de los datos, las cifras de visitantes están muy lejos de parecerse a las de antes de la pandemia. Es todo, les dejamos ahora con los deportes. Más información esta tarde a las 8:30. Buen fin de semana. Adiós.